a compartir una palabra, así luego ya oramos y damos el grito de victoria de este día lunes. Amén. Estamos sin radio, tenemos un problema, hemos tenido un problema con el transmisor y lo tuvimos que llevar a Córdoba para que lo reparen. Así que esperemos que ya mañana esté listo, así que esté atento, usted vaya sintonizando, pero si le quiso escuchar la radio y no pudo, es porque está roto el transmisor. Y si no escuchó la radio ni se enteró, qué mal que hacen no andar buscando nuestra radio y escucharla. 1 Timoteo capítulo 2, un versículo que usé ayer, que leímos ayer, y hoy quiero partir desde este versículo para hablar de otro tema. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero resaltar el versículo 5. Ayer hicimos hincapié en el versículo 7, si ustedes se acuerdan. Hoy quiero resaltar el versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Quiero hablarle esta noche, esta primera noche de esta cadena, acerca de Jesucristo como el mediador. El rol, la función de Jesús como mediador es imprescindible en nuestra vida espiritual. Jesús se da a sí mismo y se pone como mediador. ¿Qué es un mediador? Si usted ha tenido la oportunidad de estar en una cuestión legal, con abogados, con juicios o alguno de ese tipo de situaciones, un mediador es alguien que se pone, valga la redundancia, al medio. Y alguien que trata de hacer una alianza entre una persona y otra persona. Jesús se puso como mediador entre Dios y nosotros. Cuando nosotros valoramos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, cuando nosotros le damos gracias por ese sacrificio, generalmente rescatamos el valor de la vida eterna, del perdón de nuestros pecados, la salvación, el poder de la sangre de Cristo para librarnos, para limpiarnos, y es correcto. Pero también debemos rescatar que la muerte de Jesús en la cruz fue el acto mayor de Jesús como mediador entre Dios y el hombre. Jesús quiso traer lo que tenía Dios y dárselo al hombre. Dios el Padre quiso compartir algo con el hombre y para eso puso a Jesús en el medio. El Padre tenía vida y Jesús vino a ponerse en medio para entregarnos la vida del Padre. En Juan capítulo 1, verso 12 al 14, Juan capítulo 1, verso 12 al 14, leemos lo siguiente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan está hablando acerca del Verbo, Jesús como el Verbo. Comienza Juan 1:1 y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y Dios se manifiesta a la humanidad a través de su Hijo Jesús. Y aquel que cree, todo aquel, usted y yo, y todos los que creemos en la obra redentora de Jesús, recibimos el derecho de ser hechos hijos
de Dios. Y en este acto vemos la posición de Jesús como mediador entre Dios el Padre y nosotros. Gracias a Jesús, nosotros somos hechos hijos de Dios. Fíjese lo que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En estos tres textos vemos entonces la labor de Jesús como mediador y todo lo que Él consiguió para nosotros como mediador. Ahora, me gustaría ilustrarlo a esto con un ejemplo un tanto gráfico. A ver si me ayudas, Claudio, ¿puedes venir? Leo, ¿puedes venir? Elegí a dos que están de corbata para, no sé. Vos sos Dios el Padre. Pone cara de Dios el Padre. Sí. Y Leo es Jesús el Hijo. Y yo soy el vil pecador. ¿Está? Ahí está Dios el Padre, tenés la palabra. Vení el Hijo. Salió grande el Hijo, y sí, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y tan alto. Y yo estoy muerto en el pecado, como usted y yo estuvimos alguna vez, ¿o no? Estuvimos muertos en pecado. Entonces, ¿qué pasa? Dios quiere llegar a mí. Y Jesús, el Cristo, el Verbo, que fue desde el principio, que en el principio existió con Dios, dijo, yo puedo hacer algo para acercar Dios al hombre. Jesús entonces se pone de mediador entre Dios y los hombres. Y cuando Él deja su trono para venir en rescate de la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús se pone como mediador entre Dios y el hombre y viene al rescate y me rescata. Por el Hijo llegamos al Padre. Dice la Biblia que hay un solo camino para llegar al Padre y ese camino es Jesús. Cuando el Hijo me reconcilia con el Padre, toma la bendición que el Padre tiene y me la da. Jesús es mediador, porque a través de Jesús la palabra del Padre es manifestada al hombre pecador. Ahora, no termina ahí la labor redentora y mediadora de Jesús. ¿Por qué? Como acabamos de leer en Romanos, no solamente que Jesús estuvo dispuesto a venir a dar su vida en rescate por nosotros, sino que Jesús dijo, todo lo del Padre es mío. Y todo lo que el Padre tiene es mi herencia. Yo, dijo Jesús, estoy dispuesto a buscar a hombres pecadores que quieran ser adoptados como hijos de Dios y de esa manera yo, dijo Jesús, les comparto mi herencia.
Dígame usted dónde va a encontrar a alguien, hijo de un millonario, que venga a golpear la puerta a usted y le diga, no te conozco, no sé quién sos, pero te quiero dar la mitad de mi herencia. ¿Sucede eso? No. Jesús como mediador, no solamente que nos acercó al Padre, no solamente que nos dio la esperanza de la vida eterna, sino que nos compartió su herencia. Gracias, muchachos. Jesús como mediador nos acercó todo lo que el Padre tenía, nos dio la posibilidad de tener todo lo que el Padre tiene. Él está dispuesto a compartir herencia con usted y conmigo. Hablamos el domingo en la mesa familiar con mi hermano porque resulta que en La Falda hay un negocio que se llama Oyola. Y es una casa grande, así como un Frávega, o como es el lugar donde trabajaba Miguel antes, ¿cómo se llama? Cetrohogar. Es un Cetrohogar, un Frávega, algo así, pero es Oyola. Y tiene un cartelón gigante con letra roja, Oyola, y dice casa de, no sé, electrodomésticos. Vos ves la vidriera, hay heladera, lavarropa, todo, ventiladores, toda esa cuestión. Y entonces estábamos hablando nosotros de la bendición, y estábamos hablando de las herencias, y me dice mi hermano, ¿por qué no averiguamos? Dice, a lo mejor es algo nuestro. Digo, dale, digo, vamos y golpeemos la puerta y le digamos, si no nos toca algo, una tostadora, una licuadora, algo que sea, que nos corresponda. Entonces imagínense a mi hermano y a mí yendo a golpear la puerta del señor Oyola de La Falda. Tuc, 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 tuc. ¿Sí? Ah, ¿cómo le va? Somos Miguel y Jorge Oyola. Ah, son Oyola también. Sí, somos Oyola y bueno, queremos saber si usted tiene algo para nosotros, porque somos Oyola, ¿vio? A lo mejor, no sé. Y el hombre dice, bueno, yo me llamo, no sé, Antonio Oyola. Mire, no seremos algo, seguro que usted es tío mío, tío lejano, algo de eso es usted. Hoy lo adopto como mi tío. Y sale el muchacho, vos sos mi primo lejano, pero primo al fin. Todo lo de tu papá es mío. ¿Qué piensa que va a hacer el Oyola ese? ¿Qué está diciendo? Y sí, porque mira, yo decido hoy tomar a tu papá como mi tío. O si querés lo tomo como mi papá también, con ese capital lo tomo como mi papá ya. Compartime tu herencia. Me pego un portazo y me dice unos piropos y me tengo que volver, ¿o no? Porque nadie que no te conoce va a estar dispuesto a compartir herencia con vos. Pero Jesús lo hizo. Al Él ponerse como mediador entre Dios y nosotros, dijo, les doy el derecho de sentarse conmigo en lugares celestiales. Les doy el derecho a tener mi herencia. Les doy el derecho a tener mi Padre. Les doy el derecho a tener todo lo que el Padre tiene y me dio. Todo lo que yo tengo se los doy a ustedes por igual. Jesús el mediador se puso en el medio y nos acercó a Dios. Dios estuvo intentando a lo largo de toda la historia de la Biblia, desde a partir de Génesis hasta Mateo, cuando Jesús nace, estuvo intentando una y otra vez Dios llegar al corazón del hombre y tener una relación con el hombre. Dios lo intentó con los padres de la fe, Dios lo intentó a través de Noé, Dios lo intentó a través de Abraham, Dios lo intentó a través de Moisés. Dios renegó con el pueblo de Israel. La intención de Dios siempre fue acercarse al hombre. Cuando Dios ordena que se construya el tabernáculo en el tiempo de Moisés, si usted lee el libro de Éxodo, capítulo 23, 24 y 25, usted se va a dar cuenta que la única intención de Dios para construir el tabernáculo era para tener un encuentro. Y en la Biblia dice, un lugar donde yo pueda encontrarme con mi pueblo.
Dios siempre estuvo buscando llegar a nosotros. Dios siempre estuvo buscando conectarse con nosotros. Sin embargo, el hombre no pudo hacerlo hasta que vino alguien y dijo, yo puedo. Todo eso que intentaron durante 2000 años, yo puedo. Ahora va a costar. Voy a tener que dar mi vida. Voy a tener que morir. Voy a tener que dejar mi trono por 30 y pico de años. Voy a tener que nacer en la tierra, sufrir, padecer, pero estoy dispuesto. Y encima, al hacer eso, perdía parte de su herencia, porque al hacer eso, la tenía que compartir con todo aquel que creyera en su sacrificio y en el poder que lo iba a levantar de los muertos. Yo no sé si usted alguna vez se puso a pensar en el rol de Jesús como mediador, lo fuerte que es, lo importante que es que usted y yo aprendamos esto y vivamos de acuerdo a esto. Hubo alguien que estuvo dispuesto a dejar todo para darnos a nosotros el derecho de llamar a su Padre nuestro Padre. Hubo alguien que estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria para morir como el peor criminal, para que una vez resucitado nos diera a nosotros el poder, la victoria y su herencia espiritual. Se puso al medio y dijo, yo voy a intervenir. Yo voy a hacer algo para que Dios el Padre pueda llegar a los hombres. Yo me voy a poner como la esperanza. Yo voy a dar mi vida para hacer el camino. Yo me meto al medio. Yo intervengo para que Él sea beneficiado. Yo intervengo para que ella sea beneficiada. Veo que a veces la gente dice, no te metas, no te metas. No, porque mira, Pepito está peleando con Martita. Déjalo, vos no te metas. ¿O no? Déjalo que se arregle entre ellos. Pero se van a sacar los pelos. Deja que se pongan los pelos. Jesús no dijo, deja, Señor, que se... Padre, déjalo, que si ellos quieren que vivir en pecado, déjalo que ellos hagan lo que quieran. No, Jesús dijo, yo me meto. Yo me meto y yo soluciono esto. Yo me meto y a través de mi sacrificio acerco al Padre a los hombres. Yo me meto y a través de mi sacrificio a los hombres los subo de nivel y los pongo a mi nivel y se sientan conmigo en lugares celestiales y comparten mi herencia. Entonces dígame, hermanos, si usted y yo tenemos razones y motivos para andar caminando, llorando las penas, llorando los dolores, las angustias. Cuando hay alguien que intervino, se puso en el medio y dijo, todo lo bueno, lo grande, maravilloso de Dios, ahora es de ustedes gracias a mí. No tienen de qué quejarse, no tienen por qué llorar. El trabajo más duro, más difícil, ya lo hice yo. A ustedes lo único que les toca hacer es creer en lo que yo hice. A todos los que creyeron, les fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué hay que hacer? Creer. Solamente es necesario creer que lo que Jesús hizo dio resultado, que lo que Jesús hizo realmente vale. Creer que Él nos pudo perdonar a través de ese sacrificio. Creer que Él pudo darnos vida a través de ese sacrificio. Creer que en Él tenemos herencia a través de ese sacrificio. Creer que lo que Dios ha hecho a través de su Hijo valió la pena. Creer que lo que Dios hizo en esa cruz, lo que Jesús hizo en esa cruz, nos ha comprado un regalo de tan alto precio. Jesús como mediador. Dijo, acá yo voy, yo puedo, yo me encargo. El hombre que estaba alejado de Dios, yo lo acerco al Padre y lo traigo al Padre y encima le comparto mi herencia. No hay por qué caminar pensando que no hay solución, que no hay salida. En Dios todo es posible.
ya está hecho, lo peor ya está hecho. O sea, el trabajo más duro, a nosotros nos toca disfrutar y creer. Ahora, solamente creer. El pastor Carlos suele decir, el milagro está disponible al solo precio de la fe. ¿Cuánto cuesta? Fe. ¿Cómo se logra? Con fe. El verso 4 de primera de Juan capítulo 1 dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Reitero lo que dice el versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús como luz vino a iluminar nuestra vida y a sacarnos de las tinieblas, como hablamos ayer. Y no hay oscuridad que pueda hacer algo en contra de la luz que Cristo ha puesto en tu vida, porque Él se puso al medio para acercarte al Padre y te acercó a la luz, para que caminemos en luz, para que seamos luz y para que triunfemos ante toda tiniebla. Yo te llamo esta semana una semana de luz. Yo te llamo esta semana una semana de derrotar tinieblas, zonas oscuras que a veces hay en nuestras vidas. Cosas turbias que hay en nuestra vida. Dios no te llamó ni me llamó a mí a andar en cosas turbias. Dios nos llamó a andar en luz. Jesús nos llamó a andar en luz. Jesús nos trajo a la luz. Caminemos en esa luz. Valoremos lo que Jesús hizo. Nos acercó al Padre y nos vino a compartir su herencia. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que te pongas de pie, por favor. Vamos a declarar una palabra poderosa. Para todo aquel que cree. Todo aquel que cree en el sacrificio que hizo Jesús. Todo aquel que cree en lo que Jesús obtuvo para nosotros en la cruz. Los que creyeron en Jesús y en su sacrificio, se les es dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijo, coheredero con Cristo. Dice la Biblia que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y esa fue la obra redentora de Jesús en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Tómese la mano con el hermano que está al lado. Vamos a declarar hoy una palabra poderosa sobre su vida.